se ve bien. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, hablamos de sistema nervioso. También también es llamado sistema vegetativo, sistema visceral, sistema involuntario, pero pues se le conoce mucho como sistema, actúa de forma automática. Es un sistema, como su nombre lo indica, un sistema nervioso autónomo, no necesita de controla la mayoría de las actividades o funciones viscerales del cuerpo. Cuando decimos que la mayoría de las funciones viscerales están a cargo del sistema nervioso autónomo. Y dice que la mayoría porque a veces comparte con ese control el sistema endocrino y sistema nervioso entérico. Ese sistema nervioso entérico actúa con rapidez y con gran intensidad. Vamos a ver la diferencia de nosotros, vamos a ver los componentes, vamos a ver los ganglios, vamos a ver los nervios, los plexos y los sí. Y como ya hemos visto, se divide en sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático, sistema nervioso entérico. De estos dos vamos a ver, de estos tres nosotros vamos a ver el simpático y el parasimpático. Entonces, cuando nosotros hablamos del medio interno o de la parte visceral, nosotros tenemos unos receptores que están en los órganos. Y esos órganos, esos receptores, nos aportan información acerca de que en el medio interno tenemos unos receptores. Y esos receptores se activan cuando a nivel visceral se generan determinados cambios. Entonces vamos a ver qué se llaman interoceptores. Entonces cuando hablamos de interoceptores, vamos a ver tres tipos de receptores. Vamos a ver los vasoreceptores. Yo no sé si estos receptores interoceptores. No, eso es muy natural. Entonces tenemos los vasoreceptores. Cuando hablamos de los vasoreceptores, ellos controlan la extensión de los vasos sanguíneos y órganos internos. Entonces, cuando nosotros tenemos callado vasoreceptores, y esos vasoreceptores lo que hacen es que cesan los cambios en la extensibilidad de los vasos sanguíneos. O sea que ellos detectan esos cambios y envían la información a centros superiores para dar respuesta a eso. O sea que si la presión arterial aumenta o disminuye, es sensada por esos vasoreceptores. También tenemos quimioreceptores. Y ellos detectan cambios en la composición química. Entonces, por decir, aquí podríamos colocar la glucosa. Esos quimioreceptores detectan si hay aumento o disminución en sus niveles. Y de acuerdo a la información el organismo. Y tenemos otros receptores y ellos detectan la presión osmótica de los líquidos orgánicos.
En un momentito. Son otros en los que pasaba lo vimos iniciando. terminando. Sí, como, sí, ya frente se Entonces, cuando nosotros hablamos de los interreceptores, son receptores que se encuentran ubicados en el medio interno. Y esos receptores aportan información sobre lo que sucede. Entonces, ahí tenemos estas tres clasificaciones. Los interreceptores y paroreceptores detectan los cambios de distensión de los vasos sanguíneos y también los órganos internos. Quimioreceptores que detectan cambios en la composición química. Y los hormonoreceptores que detectan la presión osmótica de los líquidos orgánicos. O sea que la principal aferencia, la principal información sensitiva del sistema nervioso central proviene de las neuronas sensitivas autónomas. esto de los autores que vendría siendo. Por decir, ahí dice que detecta la presión osmótica. La presión osmótica tenemos líquido que es el líquido intersticial. Ese líquido intersticial, nosotros también tenemos, sí, la verdad que tenemos elementos musculares, tenemos sodio, ácido. Debe haber como una ese líquido y elementos por el sodio, el potasio, y cuando uno de los dos está en cantidades diferentes, eso es detectado por los receptores. Ese químico, todos los Sí, químicos, glucosa, todo lo que sí, los cambios en sustancias, sí, como en los nutrientes, cosas, ¿en cuáles? en los químicos, etc. Sí, todas las sustancias químicas. Estos son receptores. Esos receptores envían esa información al sistema nervioso autónomo, una neurona sensitiva autónoma. Pues generalmente estas neuronas se asocian con los interreceptores, lo que estamos viendo acá. ¿Y dónde están localizados? En vasos sanguíneos, vísceras, músculo, aquí sería músculo liso y en el sistema nervioso. Ahí estamos.
Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, él tiene unas vías sensitivas que son todos estos interoceptores envían la información por medio de la neurona sensitiva hacia el sistema nervioso central. Y así como tenemos neuronas sensitivas, neuronas motoras. Entonces tenemos neuronas motoras tanto simpáticas, parasimpáticas. Y estas neuronas regulan toda la actividad visceral por medio de la inhibición o la excitación de los órganos efectores. Es por decir, cuando nos damos que inhiben o facilitan, podemos a nivel del corazón. Entonces, el sistema nervioso simpático, por medio de neuronas motoras, puede facilitar el aumento de la frecuencia cardíaca. Por el contrario, cuando hablamos de las motoras parasimpáticas, ellas harían disminuir la frecuencia cardíaca. Eso se refiere que regula la actividad a nivel visceral por medio de procesos que tienen que ver con excitación o inhibición de los órganos tejidos efectores. ¿Cuáles son esos? Los que tenemos acá y otros que vamos a ver más adelante. Entonces, las respuestas autónomas no pueden alterarse de manera consciente. Podemos decir, tenemos la respiratoria, presión arterial y temperatura. Entonces, no lo hacemos de manera consciente. Por favor, la frecuencia cardíaca para el rango de normal, no puedo decir que me suba la frecuencia sistólica. Es un proceso autónomo, puede alterarse de manera consciente. Entonces, no obstante, yo no lo puedo alterar de manera consciente. No obstante, hay personas que practican yoga o meditación que con el tiempo pueden modular las funciones autónomas mediante la práctica constante. Una persona que de manera consistente practique yoga o meditación puede modular esas funciones. Pero eso es en el momento en el que hay algún cambio, ¿cierto? O sea, sí puede alterarla, ¿sí? O, por ejemplo, como las personas que hacen ejercicio, que se ven por la razón coherente, que es más baja o más alta, entonces también ese rango subió o baja. O esto es del momento en el que ellos sí pueden. ¿Lo modulan? ¿En qué momento lo modulan? Sí. Para usted uno poder modular esas funciones autonómicas, ya esa práctica debe ser que sea constante. Eso quiere decir que yo mañana practico yoga y ya un día con constantes. Tiene que ser que usted practique la yoga mucho tiempo y mediante usted modular esas funciones. Cuando le dice el tema de la meditación, son personas que pueden modular estas funciones. Una persona de esas estrés reacciona de manera muy diferente. Ellos tienen una práctica que permite estas constantes. No sé si usted hoy practica, está aquí siempre, que práctica está en 70, 80, y si usted va a hacer ejercicio, se va a llevar. Y cuando usted haga hacer ejercicio, la vuelve. Porque cuando usted está practicando la actividad del ejercicio físico, se activa lo que es el sistema nervioso simpático. Cuando usted ya deja de practicar o vuelve a la carga, se activa el sistema nervioso parasimpático. Entonces, este ya lo habíamos visto, nosotros. Tenemos el sistema nervioso, sistema nervioso. Esta es la división funcional. Cuando hablamos de división funcional, lo decimos el sistema nervioso básico. Cuando hablamos
sistema nervioso. Estamos viendo la simpática y la parasimpática. Y cuando hablamos del sistema nervioso voluntarios, los centrales sensitivas, como ya lo hemos venido, como ya lo hemos visto en el pasado y tenemos división simpática, ya prepara el cuerpo para situaciones de estrés o actividad física. El sistema con la división parasimpática prevalece de reposo y actividades basales. Será como un pequeño, esto lo habíamos visto. Este sistema nervioso autónomo tiene inervación dual. ¿Qué quiere decir inervación dual? Es que en esos días yo estaba leyendo el programa y yo estaba repasando ese tema y me hablaban del sistema nervioso. Eso pero pues así como en pequeñas pero ese casi no. Pues conmigo no lo de hecho, ahorita cuando estaba en la clase, yo di la dirección y el sistema nervioso. Entonces es el que con nosotros los dos están en torno y la mano entonces, cuando hablo de inervación dual, quiere decir que tenemos los pulmones. Inervación dual quiere decir que los pulmones reciben inervación del sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático. Pasa lo mismo, todas estas estructuras que vemos tienen inervación simpático como el parasimpático. Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso somático es el que controla lo que tiene que ver con movimientos voluntarios y lo hace a través de neuronas sensitivas, neuronas motoras e interneuronas. Y el sistema nervioso autónomo controla todo lo que es la parte visceral del cuerpo, lo que son movimientos involuntarios. Entonces, cuando habla de aferencia sensitiva, quiere decir que por medio de estos son estereoceptores y proprioceptores. En estereoceptores tenemos lo que son todos los estímulos que tienen con calor, con presión, con vibración, temperatura, todo este tipo de olor. Entonces, los estereoceptores, como los reflejos de imágenes. Claro que aquí hay reflejos como nosotros tenemos reflejos somáticos y reflejos emocionales. Los que vimos en la clase pasada eran reflejos somáticos. Y acá también hay reflejos. Si aquí los reflejos son somáticos. Entonces, cuando yo hablo del sistema nervioso somático, el sistema nervioso central recibe información que detectan los estereoceptores y los proprioceptores. Los estereoceptores me informan de lo que pasa en el medio externo. Todo lo que tenga que ver con estímulos de calor, frío, calor, presión, vibración, esos estímulos son detectados por los estereoceptores. Y luego, mediante una vía sensitiva, envían la información al sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, los encargados de informar sobre lo que pasa en el medio interno son los interoceptores. ¿Cuáles son? Baroreceptores, osmoreceptores y quimioreceptores. O sea que las aferencias sensitivas son diferentes. Cuando hablamos del control de las eferencias motoras, hablamos del sistema nervioso somático, el control voluntario está a cargo de la corteza cerebral. Por allá cuando nosotros vimos vías medulares, vimos que en la corteza cerebral, la 4, originaba lo que era la vía corticospinal y que la vía corticospinal tenía a cargo de lo que eran voluntarias
finos y precisos, ya que las eferencias o el control de las eferencias del sistema nervioso somático están a cargo de la corteza cerebral. Y cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, están a cargo principalmente del hipotálamo. Cuando nosotros hablamos de vías motoras, no hablamos del sistema nervioso somático, básicamente no a eso. Nosotros tenemos acá corte transversal de la mente. Tenemos acá el nervio espinal. Si estamos hablando del sistema nervioso somático, es que las neuronas somáticas se extienden desde el sistema nervioso central hasta el órgano rector. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros acá en las si yo se los tengo que anotar. Acá tenemos neuronas motoras. El somático que hace controla lo que son o sea que el inerva que la parte musculoesquelética. ¿Qué quiere decir eso? Que desde acá sale de manera directa la neurona. Tenemos la neurona, los axones, que van a dar inervación a ese músculo esquelético, ya sea para facilitarlo o para inhibirlo. Esto quiere decir que es una vía directa. Entonces, recuerden que la médula espinal hace parte del sistema nervioso central. Entonces, desde el sistema nervioso central se sinapsis de manera directa. Entonces, aquí esta vía va de manera directa. Y cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, es que está compuesto por dos neuronas, la neurona preganglionar y una postganglionar. Esa funcionalidad de la porque se les llaman así. preganglionar y postganglionares. Pues la siguiente razón. Entonces, nosotros tenemos las neuronas motoras del sistema nervioso autónomo no se encuentran en las astas anteriores, sino que se encuentran en las astas laterales. Ahorita lo vemos. Entonces, yo acá tengo la neurona del sistema nervioso autónomo. Ella sale y va a ingresar a una estructura que se llama ganglio simpático. Esto es un ganglio simpático. En ese ganglio simpático se va a dar la sinapsis con otra neurona. Creo que cuando se dice ganglio es que se refiere a cuerpos celulares. Cuando hablamos de un ganglio simpático, es una estructura en la cual se da la sinapsis, la neurona preganglionar, la neurona postganglionar. Esta va a inervar algún órgano, pongamos que va a inervar, ¿cierto? Entonces, vea que en esta, el somático sale de manera directa desde acá y le da inervación al músculo esquelético. Mientras que acá dice neurona preganglionar, o sea, una neurona que está antes del ganglio. Neurona postganglionar es una neurona que está después del ganglio. O sea que para que esta neurona que está acá, se pueda inervar el órgano receptor, la preganglionar y la postganglionar. Y que es el ganglio, es el sitio donde hace sinapsis la neurona preganglionar y postganglionar. O sea que esta neurona acá libera un neurotransmisor. Pues acá se genera la integración de la información y por medio de la neurona postganglionar se inerva el órgano
efector. Por eso dicen que una es directa y la otra está compuesta por dos preganglionar y postganglionar. Es el nombre que indica pre antes del ganglio, post después del ganglio. Y en el ganglio es donde se da la sinapsis. Entonces, cuando nosotros vimos todas las neuronas somáticas liberan acetilcolina. Eso ya lo habíamos visto en cuando vimos contracción muscular, que vemos que el neurotransmisor que actuaba era la acetilcolina. Y cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, intervienen más neurotransmisores. Nosotros tenemos sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces vamos a hacer. Eso es una neurona preganglionar. Esta es la neurona postganglionar. Vamos a suponer que este sistema nervioso simpático. Entonces, cuando yo hablo de sistema nervioso simpático, la neurona preganglionar me libera acetilcolina. Y la neurona postganglionar me puede liberar también acetilcolina. Bueno, acetilcolina también me libera adrenalina. Entonces, sistema nervioso simpático, acetilcolina y noradrenalina. Y si estuviéramos hablando del sistema nervioso parasimpático, ambas neuronas, tanto la preganglionar como postganglionar, me liberan. O sea, que ¿dónde está la única diferencia? En el simpático y en la neurona postganglionar, que es la única que me libera neurotransmisor diferente. Y cuando hablamos de esta, nosotros tenemos la neurona motora, ella llega al músculo esquelético, libera acetilcolina para la contracción. En ese orden de ideas, ¿cuál sería el órgano del sistema nervioso somático? ¿Cuál es el órgano efector de este? Los esqueletos, los músculos. ¿Cuál es el órgano efector del sistema nervioso? Músculo liso, músculo glándulas, todo lo que es la parte visceral. Y si hablamos de órganos efectores, ¿cuál es la respuesta a un estímulo del músculo esquelético? La contracción. Y si yo hablo de la parte visceral, las respuestas son mucho más variadas. Es por decir que si tenemos contracciones, ¿cómo? Por decir que ese cambios en la frecuencia cardíaca, aumento de disminución en la secreción, las posibles respuestas son mucho más amplias. Esta es la diferencia entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Yo creo que acá sí como componentes. Ahora acá lo vemos mucho más claro y mucho más bonito. Pues, músculo esquelético, ya que la vía es directa. Esto es una asta anterior. Astas posteriores, vea que acá la neurona me la pinta como si fuera una asta lateral. Entonces, sistema nervioso somático. La que se destaca sale de manera directa hacia el músculo esquelético. ¿Qué libera el sistema nervioso somático? Acetilcolina. Y acá tenemos el sistema nervioso autónomo, y esto es el sistema nervioso parasimpático. Tenemos las dos neuronas,
tenemos el ganglio, tenemos el soma o el cuerpo neuronal de la postganglionar. Cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, liberan ambas acetilcolina. Lo mismo. Entonces vamos a ver la anatomía, las vías motoras componentes de los. ¿Por qué? Porque dice que los componentes de la neurona preganglionar, donde se encuentra el soma, el cuerpo celular de la neurona preganglionar, en el encéfalo de la médula espinal. Acá tenemos, esto es un soma o un cuerpo neuronal. Soma o cuerpo neuronal. Y su axón emerge del sistema nervioso central como parte de un nervio craneal o un nervio espinal. Entonces nosotros vimos cómo se forma un nervio espinal. Recuerden que tenemos raíces posteriores, tenemos raicillas y raíces anteriores. Y ellas se unen y nos forman un nervio espinal. Esto, que es la médula espinal del sistema nervioso central. Pero después de que ese nervio espinal sale por el agujero intervertebral, esto pasa a ser el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el cuerpo celular se encuentra en el encéfalo. Es como si acá dibujáramos el soma o el cuerpo neuronal. Y dice, el axón emerge. ¿Qué quiere decir? Sale como parte de un nervio craneal o un nervio espinal. Entonces, acá está saliendo como parte de este nervio espinal. O sea que por donde sale un nervio espinal también están saliendo fibras del sistema nervioso autónomo. Y tenemos la neurona postganglionar, donde está el soma o el cuerpo neuronal de esa neurona. ¿Dónde está? Este ganglio. Se localizan en el ganglio autónomo, donde establece sinapsis con uno o más axones preganglionales. Esos ganglios están. Ya los vamos a ver todos. Está chévere. Este me gusta. Está bacán. Este me gusta. Mira, el reloj. Se vienen 8 bits. Entonces vamos a ver los ganglios. Entonces vamos a ver los ganglios del sistema nervioso simpático. Entonces, cuando hablamos de ganglios simpáticos, la definición es la misma que les acabé de dar. Son ganglios el sitio donde hacen sinapsis la neurona preganglionar, la neurona postganglionar. Esta definición es la misma para los ganglios del sistema nervioso parasimpático. La única diferencia va a ser en los ganglios que pertenecen al simpático y al parasimpático. Entonces, cuando hablamos del simpático, tenemos dos tipos de ganglios. Estos que son los ganglios del tronco simpático, también los van a encontrar en la literatura como ganglios paravertebrales. Ganglios paravertebrales. No sé, doctora, cómo está el nombre. Sí, me parece que yo vi algo de sea para ver. Entonces, cuando decimos ganglios paravertebrales, nosotros tenemos
la columna vertebral. ¿Qué quiere decir paravertebral? Es que tenemos una hilera vertical a ambos lados de la columna. Entonces, estas, acá viene este y acá más ancho. Eso es un ganglio. Ya que acá sigue, se vuelve más ancho. Es otro ganglio. O sea que todo esto que hay acá es una hilera que está ubicada de manera vertical al lado y lado de la columna vertebral. Esos son los ganglios del tronco simpático o ganglios paravertebrales. Estos que dibujé acá son ganglios del tronco simpático o ganglios paravertebrales. Entonces, en los ganglios paravertebrales tenemos el ganglio cervical superior, que sería este ganglio cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical. Entonces, si ellos están acá, también están en este lado, porque se ubican en una hilera de manera vertical al lado y lado de la. Entonces, estos son los ganglios paravertebrales. Tenemos los ganglios prevertebrales. Los ganglios, ¿qué significa pre? Antes de. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos ganglios prevertebrales se localizan delante de la columna. O sea que esos no son pares como esos. Entonces, en ganglios prevertebrales tenemos ganglio celíaco, este ganglio celíaco, acá tenemos otro, es el ganglio aórtico renal, acá tenemos el ganglio mesentérico superior, tenemos el ganglio renal, tenemos el ganglio mesentérico inferior, o sea que tenemos 5. Entonces tenemos el ganglio celíaco, el ganglio aórtico renal, el ganglio mesentérico superior, el ganglio renal y el ganglio mesentérico inferior. Y esos son los ganglios prevertebrales. Pero lo que se ve pixelado. Vamos a ver los ganglios. Los ganglios representan la misma. Entonces, los axones preganglionares parasimpáticos hacen sinapsis con los postganglionares en los ganglios. ¿Cuáles vamos a ver ahí? Vamos a ver estos 4. ¿Cuáles son esos? El ganglio ciliar es este de acá. El ganglio entérico palatino es este de acá. El ganglio submandibular es este de acá. El ganglio óptico es este de acá. Recuerden que cuando nosotros vimos, para colocar un ejemplo, nosotros vimos pares craneales. Cuando vimos pares craneales, par craneal es el facial. Y el facial tiene función parasimpática. ¿Qué tiene función parasimpática? Porque inerva la glándula submandibular y sublingual. ¿Qué quiere decir? Ahorita que nosotros vimos que nosotros tenemos una preganglional que emerge del sistema nervioso central, nervio espinal o par craneal. Entonces nosotros tenemos séptimo par craneal, que por medio de ese séptimo par craneal se abre también una fibra, parasimpático. Llega al ganglio pterigopalatino y hace sinapsis con la neurona postganglionar. Y la neurona postganglionar se va a inervar
glándula submandibular y sublingual. Cuando la inerva se libera saliva. O sea que cuando nosotros comemos, cuando nosotros el alimento lo usamos, se libera saliva. ¿Y eso por qué? ¿Eso quién lo está haciendo? El sexo normal, por medio de una figura del sistema nervioso parasimpático. Entonces, acá el ciliar tenemos palatino, entonces, aquí vamos a ver. Entonces, acá tenemos 4 vías. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 4 formas posibles en las que el axón de una neurona preganglionar haga sinapsis con una postganglionar. Entonces, ¿qué dice la primera? El axón hace sinapsis con neuronas postganglionares en el primer ganglio al que accede. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos acá el soma o el cuerpo neuronal de la neurona preganglionar. Y este axón puede hacer sinapsis con la neurona postganglionar en el primer ganglio al que accede. Es neurona preganglionar tiene un axón. El axón viene acá y recuerda recuerda que nosotros vimos los ramos, ramo comunicante, ramo. Y yo les dije, el ramo comunicante se relaciona con el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir comunicante? Por ese ramo comunicante ingresa el axón de la neurona preganglionar. Y en este primer ganglio hace sinapsis con el soma de la neurona postganglionar. Por eso dice que hace sinapsis en el primer ganglio y accede. Este que está aquí en forma de círculo, son ganglios. Y en esos ganglios es donde se establece la sinapsis del axón de la neurona preganglionar con la neurona postganglionar. Por eso dice en el primer ganglio que accede. ¿Por dónde accedió a este tronco simpático? Por medio del ramo meningio. Ese ramo meningio lo vamos a dividir en dos. Este por donde ingresó es el ramo blanco. Y este que acá es el ramo gris. Vamos a ver cómo sirve ese ramo gris. Es como lo mismo de la sustancia gris. No. El ramo comunicante blanco es por donde ingresa la zona. Y ahorita vamos a ver que hay algunos axones que se devuelven. ¿Por dónde se devuelven? Gris. ¿Me hago entender ahí con esa primera vía? Cualquier duda me paran ahí mismo. O digo por esto, por otro, por otro. Esa sería la primera. La segunda dice que un ganglio puede ascender o descender hasta un ganglio ubicado en un nivel superior o inferior establecer sinapsis. La neurona. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la neurona, soma la neurona ganglionar. Este es el axón. ¿Qué quiere decir eso? Que ingresa acá y dice que puede ascender o descender. Puede descender o puede ascender. Antes de hacer sinapsis, la neurona postganglionar. Esta sería la neurona postganglionar. Esta sería la segunda manera en que ese axón preganglionar hace sinapsis con la neurona postganglionar.
Entonces, estos que nosotros tenemos acá son ganglios paravertebrales, ¿cierto? Nosotros también tenemos ganglios prevertebrales. ¿Qué me quiere decir esa tercera? Que este axón puede llegar acá, de pasar por este ganglio y seguir derecho para hacer sinapsis en un ganglio prevertebral. O sea que esta no hace sinapsis en el tronco simpático, sino que sigue sin hacer sinapsis y va a hacer la sinapsis en el ganglio prevertebral. Que recuerden, nosotros tenemos ganglios paravertebrales, tenemos ganglios prevertebrales. Los prevertebrales de la óptico renal, superior e inferior. Entonces, el axón ingresa al tronco simpático, pero no establece ninguna sinapsis, sino que sigue de manera directa, establece sinapsis con la neurona postganglionar en este actividad que se dirige hacia el órgano reproductor. Esa sería la tercera. Y esta nos quiere decir lo siguiente. Esta nos dice que un axón puede pasar del tronco simpático, por ejemplo, para ver prevertebral y no hacer sinapsis ni con este ni con este, sino que ella sigue de manera directa y hace sinapsis en la médula suprarrenal. Si estimula la médula suprarrenal, ¿qué me libera? Adrenalina. Libera adrenalina y noradrenalina. Esas son las cuatro vías mediante las cuales un axón de una neurona preganglionar hace sinapsis en la neurona postganglionar. Entonces, con el primer ganglio al tercero, ya puede ascender o descender antes de hacer sinapsis. Pasa por el ganglio simpático sin hacer sinapsis y hace sinapsis con el ganglio prevertebral. Y la última no hace sinapsis ni en el ganglio paravertebral ni prevertebral, sino que hace sinapsis de manera directa en la médula suprarrenal. O sea que me imagino que se demora un poco más en... Eso ya vamos a ver, pero el proyecto es más corto. Ya vamos a ver esa, porque hay una diferencia entre simpático y simpático. Entonces, lo me acuerdan ahorita y se acabó antes de que vayamos. Ah, sí. Entonces, ahora vamos a ver. Ya lo que vimos, aquí ya vamos a empezar a ver cosas específicas del sistema nervioso simpático. Entonces, dice que se origina en la médula espinal en segmentos medulares de T1 a L3. L3 no, L2. No vayan a colocar el L3. ¿Dónde están las neuronas motoras? ¿Dónde están las neuronas motoras de ese? Las neuronas motoras preganglionares del sistema nervioso simpático. Preganglionares. Si tenemos neuronas preganglionares y posganglionares, Por supuesto, Las laterales. o Se sea, escucha ganglionares nomás.
Entonces échale empezar a eso. Nosotros cuando vimos segmentación medular tenemos segmentos cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. Entonces, en los segmentos de T1 a L2, esos segmentos medulares, si nosotros los fijamos en un corte transversal como todos esos segmentos tienen astas laterales. ¿Por qué? Porque T1, T2, T3, T4, T5, las astas laterales contienen neuronas motoras preganglionares del sistema nervioso simpático. Entonces, el sistema nervioso simpático tiene origen tóraco-lumbar. Todos los segmentos medulares torácicos tienen astas laterales. Y L1 y L2 tienen astas laterales. De resto, ninguno de ellos tiene. Hasta luego, las neuronas preganglionares se ubican en la asta lateral de la médula espinal. ¿Dónde están las neuronas preganglionares? En el asta. ¿Y dónde tenemos las neuronas postganglionares? En los ganglios. ¿Qué inerva el sistema nervioso simpático? Las fructíferas, músculos sectores adiposos, tejido adiposo, músculo liso, vasos sanguíneos, Cuando una persona es yo me imagino que el trabajo que se debe hacer es el doble, ¿no? Pero en cuanto a qué. Porque la persona va a tener mucha más masa, mucho más tejido para vascularizar y para inervar. De pronto a nivel metabólico. Pero que esté más activo el simpático. No, me refiero al récord. Es que la energía. De por sí el sistema nervioso simpático está mucho más energía que la división parasimpática. O sea, esto consume mucha energía. Las respuestas son rápidas, tienen que ser de alta intensidad. Imagínense que te vayan a robar y esto actúa de manera lenta. O sea, ¿por qué lo digo yo? Si yo estoy ante una situación de estrés, se me activa el simpático. El simpático me pone en estado de lucha o en estado de vida. Entonces, cuando el simpático está activado, se me deprime, se me inactivan unas funciones y prevalece no. Es por decir, cuando tengo la división simpática activada, el oxígeno a nivel muscular es mayor que el flujo sanguíneo a nivel gástrico. Porque cuando a mí me van a robar, me interesan los movimientos que tienen que ver con el ejercicio. A mí me interesa que en una situación de estrés, a nivel muscular, yo tenga mucho más oxígeno para poder el cuerpo responder a esa demanda. No lo hablemos con el globo, yo voy a hacer ejercicio. El ejercicio activa el sistema nervioso simpático. Viene para yo correr y los músculos se funcionan. ¿Qué pasa cuando uno tiene hemorragia? En cuanto a que El sistema parasimpático. Pero, por ejemplo, si es controlado, digamos que uno se está donando sangre. Me imagino que no es lo mismo hacer una trauma. O sea, cómo es afecta y el sistema nervioso que se activa. yo creo que no hay mucho. Ya, pero no entiendo. O sea, el hecho de que me saquen sangre o el hecho de que esté saliendo sangre, El hecho de que esté saliendo sangre. no sé qué tal que cuando me abren esa sangre favorece la formación. Entonces, que la formación de. No, pero estamos hablando de mucha sangre, no algo pequeño, sino estamos hablando de o sea, ¿qué pasa en el sistema nervioso? La respuesta. Respuesta en cuanto a la salida. Sí, claro. Algún Pues mecanismo yo lo de haría defensa. más por el lado. Era lo que estaba haciendo sangre,
cuando el otro se movió, ya si de pronto yo veo mucha sangre, o por decir en el caso de una hemorragia, mm, si de pronto por decir soportar una situación de estrés, una situación de pánico, ahí sí sería Él se puede activar solo por cualquier cosa, o sea, no tiene que ser una situación, pero puede ser un ruido. este sistema nervioso simpático permanece en el día y parasimpático permanece en la noche. No quiere decir que en la noche, porque si usted está a las 2 de la mañana dormido y usted escucha que allá a 2 cuadras explotó algo, ¿Qué pasa con los sueños? Si uno tiene una pesadilla, se activa. ¿En serio? no se despierta como agitado, se Y si activa, sigue dormido, o sea, si se ha dormido, se activan esos. modifica toda la fisiología. Eso se activa inclusive con un pensamiento, sistema nervioso parasimpático. Para que el cerebro no distingue lo que se real de lo que es mal. Yo no sé si yo les puse a hacer el ejemplo de limón. Si usted tiene un limón, su gato se lo parte, es que genera salivación, ¿cierto? Ese estímulo. Pero yo puedo quitar el limón y decirle que se limón y simplemente con imaginar que genera saliva, ¿cierto? Entonces, pongamos que estamos acá y se genera un ritmo, pero usted está diseñando. Qué bueno. Si usted ve que se está incendiando el bloque, usted no se va para la casa. Usted puede, inclusive usted puede parar, se va. ¿Qué sistema se pone en marcha? Sistema nervioso central. Situaciones de estrés, situaciones de lluvia. Yo escucho algo, es algo que yo estaba muchas veces estaba comiendo o acostado o haciendo nada. Y así sea el timbre simplemente para llamarlo a uno, para que uno vaya, uno ya se alerte y se venga, ¿qué pasa? Ah, Para ustedes el timbre es sinónimo de que algo pasa. de, no sé, De alguna necesidad de nosotros. es para usted emergencia, es una situación de estrés, es una situación que nos pone en un estado de alerta. La farmacia. Supongamos que suena la porque justamente estamos pero nosotros salimos y no hay nada. Ella empieza a cambiar. A las 8:10, usted se demora un poquito para hacer ese plan. A los 8 días, usted vuelve. Estamos en el mismo salón. El simplemente hecho de estar en el salón, recordar ese episodio, solo recordarlo, a mí puede activar esa división simpática. O sea que simplemente con los pensamientos vamos a modificar la actividad de este sistema. Sí, porque es una realidad, que nosotros nos pasa, por ejemplo, bueno, uno sabe que la sirena, pues a la final uno ya sabe qué hacer, si suena una sirena larga, ya sabe que no va a ir preguntas, que va y se equipa y busca el carro. Pero digamos que por ejemplo pasa mucho con los teléfonos, cuando como nosotros, como yo le llamaría que muy reducidos, desde la cocina que yo, cuando uno escucha el teléfono, venga que va a suceder. Y eso que eso se ha ido quitando, porque muchas veces al teléfono llaman emergencias. Entonces, pero es eso, como que uno siente el teléfono, siente la curiosidad, siente la necesidad de saber, venga, ¿qué está pasando? Por eso, que uno ya asocia el teléfono a que si es una línea de emergencia, uno asocia el teléfono a una emergencia. Es una emergencia. Sin la salvación, sin nivel todo. Sí, a mí me pasó, una vez estaba, nosotros habíamos acabado de comer, estábamos almorzando y yo iba para el baño y se fueron las
y cuando siente, estuvimos casi 2 horas trabajando. Y, sí. Ya cuando llegué me quité el equipo, me volví a sentar a Sí, almorzar, seguía trabajando, nos tocó volver a salir cuando ya volví, ya otra vez, venga, hagan así. y uno sí, siente estar alterado. O sea que, por ejemplo, digamos que uno no suda por, digamos, el calor del equipo, sino la adrenalina, todo Sí, lo que está sucediendo. El cuerpo busca sí, porque estabilizarse vea con que, la... sí, porque vea que este sistema simpático y de son glándulas. Entonces, el sistema nervioso simpático genera lo que es vasodilatación. O sea, mayor vasodilatación, mayor sudoración. Esto nosotros casi no lo notamos, ¿sí? Pero el sistema nervioso está en constante funcionamiento. Que el simpático prevalece de día, sí, y parasimpático de noche, sí, pero no quiere decir que durante el día activa el sistema nervioso parasimpático. Aunque de noche se active Es como que uno lo siente es cuando es la situación, cuando se activa por la situación. Una vez puede estar tranquilo y le pasa algo, siente, el corazón se acelera, pasa y todo se empieza. usted va por un examen. Usted va por un examen y usted va. Es un examen complicado, y aparte que el examen es complicado, usted va tarde. ¿Cómo llega usted al salón? Sudando. Llegando, llegando de la presencia cardíaca, oye, es verdad que esto actúa 24/7, constantemente. Porque a uno se le olvida todo. Lo que pasa es que cuando el sistema nervioso simpático se activa, recuerden que el sistema nervioso simpático favorece la liberación de cortisol. Y el cortisol en picos muy elevados genera como un bloqueo en la corteza frontal. Entonces, por eso es la explicación de que muchas veces llegamos a presentar el facial, venimos corriendo, venimos asustados, nos sentamos, después del parcial, Pero digamos que eso suele suceder más en esas situaciones en las que uno está asustado, en las que hay que hacer. sí, Porque pues me imagino que si usted pronto así la situación esté activada la división, ¿cierto? Y esté haciendo las funciones, si usted sabe qué hacer, usted se lo va a enviar. Ya sabe, por ejemplo, qué va a llegar a hacer. el sistema nervioso simpático es muy importante que se active y que genere picos que genere cortisol, pero dentro de los parámetros de normalidad, porque eso también, si yo tengo el sistema nervioso simpático activado, también me va a favorecer, también me permite responder de manera adecuada. Cuando no me permite responder de manera adecuada, cuando esos picos de cortisol son demasiado altos, cuando son demasiado altos, ya es contraproducente, una Por eso es que no sale del parcial y dice, esta pregunta, ¿vale? ¿Ya acuerda de la A respuesta? veces a mí me pasa, estrés. no sé eso que tenga que ver para que se me explique. Estoy tan estresada que pum, me da sueño. Ay, ¿qué pasó? Pero así mal, o sea, Porque si no sudando, estamos hablando, agitada. porque si no estamos hablando, entonces el sistema nervioso O sea, que es parasimpático. como un mecanismo de defensa para ¿no les ha pasado? O sea, sí. Ante una situación de estrés. Pues sí, ahí al momentito. Ah, bueno, Bueno, pues O sea, después por más ahí que de pronto al usted no minuto. pensar en el sueño, creo que es la relajación ya de, pues al menos a mí me pasa que después de una situación de estrés, yo ya, cuando me pasa un tiempo, yo ya siento el relajo, pero sueño, No, a no, mí me da un sueño. pero, O sea, pero me sí la relajación, sí. No, pues como que me acuesto en una no, cama y pero me sí, quedo. la relajación. Y es que me imagino que todas las personas se les a diferente, en su mayoría, pues así cumplan lo mismo, Es como, fisiológicamente sea lo mismo, todos tienen la misma. es como cuando usted está relajado. Usted está relajado, se está sentado, y se para. Usted está relajado.
y llega la persona que se llama inmediatamente un cambio del sistema parasimpático al simpático. ¿Y qué es lo que usted siente como un vacío? Las mariposas. Vacío de las mariposas que indica una transición de la actividad del sistema parasimpático al sistema nervioso simpático. Puede pasar lo mismo que la simpático activado parcial, y luego de que termine el parcial, yo vuelvo a favorezco el sistema parasimpático, y el parasimpático está relacionado con estados de sueño, que a mí me dé sueño después de eso. Cuando uno le va psico, hay que se activa. Simpático. Pero un chico, Por ejemplo, por hipoglicesia. Pasa. Que les vamos a por descenso de hipoglicemia, nosotros tenemos quimioreceptores sobre el sistema neuronal, sobre lo que está pasando, y ya el sistema neuronal pone la respuesta. En otros algunos son interoceptores y varoreceptores, quimioreceptores, receptores. Todo lo que tiene que ver con cambios en la visión, esos quimioreceptores. Depende de si es un pico alto o un pico bajo, esa información se va a centros superiores y ya se genera una respuesta. Pero la respuesta depende de si el pico es alto o si el pico es bajo. Que por eso uno podría decir que el cuerpo busca dormir para ahorrar la energía, por ejemplo. Sí, o para prevalecer como que no hayan daños posteriores a eso. Eso ya lo habíamos visto, genera una mayor cantidad, mayor gasto de energía para producir efectos. Vimos que hay algunas terminaciones que estimulan para generar liberación de proteína y no de la energía. Es como en este caso. Entonces, vamos a ver la organización de los ganglios del tronco simpático. Entonces, los cuerpos de las neuronas simpáticas preganglionares están en la sustancia gris de los segmentos torácicos y los dos primeros segmentos lumbares. Eso nos gusta. O sea, que en estos, esto es T1, esto es T12, esto es L1 y esto es L2. O sea, que en estos segmentos medulares, las astas laterales contienen las neuronas simpáticas preganglionares y los axones salen junto con las somáticas del mismo segmento. Ese ya lo habíamos visto. Entonces, dice, ya desde la médula espinal hasta los ganglios del tronco simpático. Entonces, nosotros acá tenemos las neuronas preganglionares del sistema nervioso y nosotros tenemos acá los ganglios. Esos ganglios se extienden, esos ganglios se extienden desde el cuello, esta parte de acá, hasta el coxis. O sea, estos ganglios son mucho más largos en una longitud mayor que estos. No obstante, estos ganglios reciben únicamente axones de estos segmentos. Eso se ve cuando es la sangre. No, Es muy chiquito. sí. Es que nosotros ahí tenemos raíces anteriores y posteriores. Nosotros en el laboratorio de Morfo vimos un nervio espinal. Ese nervio espinal contiene fibras somáticas y fibras autónomas. Aquí eso para poderlo ver.
Entonces, recuerden, tenemos los ganglios del tronco simpático se extienden desde el cuello hasta el coxis y solo reciben axones de estos segmentos. O sea, estos ganglios solo reciben axones de estos segmentos. Eso quiere decir la vía desde la médula espinal hasta los ganglios del y aquí empiezan las otras. Vamos a ver las otras cuatro. Desde el empezado. Nosotros ya vimos cómo se establece sinapsis entre un axón preganglionar con una neurona postganglionar. Vimos cómo establece sinapsis el axón de la neurona preganglionar con el cuerpo o el soma de la neurona postganglionar. Vimos vimos esta, ahí vimos cuatro, vimos cómo se establece, cómo es la vía desde acá hasta este. Y ahora vamos a ver la vía desde los ganglios del tronco simpático hasta los órganos receptores. O sea que ahorita ya vamos a ver cómo desde este tronco simpático se va hacia el órgano efector. Aquí vamos a ver otras cuatro. Y vamos a dibujar el rabo comunicativo. ¿Por qué no vamos a mirar el axón de la neurona preganglionar? Que nosotros ya vimos cómo la neurona preganglionar establecía sinapsis con la neurona postganglionar. Ahorita vamos a ver cómo la neurona postganglionar establece sinapsis con el órgano visceral y lo establece de cuatro maneras posibles. Entonces, la primera dice que los axones postganglionares se reenvían nuevamente al nervio espinal por medio de los ramos comunicantes. Desde allí van por los nervios espinales hacia estas estructuras. Entonces, esto es neurona preganglionar. Y dice que los axones postganglionares se reenvían. O sea que aquí se nos está dando una sinapsis. Entonces acá tenemos una sinapsis. ¿Y qué dice? Que ese axón postganglionar se reincorpora nuevamente al nervio espinal. ¿Cómo va a empezar nuevamente por medio del rabo picante gris? Y se reincorpora al nervio espinal. Acá ya se reincorporó al nervio espinal. Entonces se reincorpora al nervio espinal, se va hacia estas estructuras prótesis, pero son muchas más estructuras. ¿Qué sí deben de tener presente acá? Tenemos la neurona preganglionar, el axón de la neurona y los axones de la neurona postganglionar se reincorporan nuevamente a este nervio espinal. ¿Cómo se reincorporan? Por medio del ramo comunicante gris. Es por acá entró, acá están las dos neuronas, preganglionar y postganglionar. Y esta postganglionar, ¿hacia dónde va? Hacia esta estructura. Esa sería la primera. Entonces vamos a ver los pequeños.
Chao. Sí. Listo, entonces, ¿qué dice la segunda? La segunda dice que se forman nervios periarteriales cefálicos. Entonces, los axones de las neuronas postganglionares abandonan el tronco simpático con nervios. Entonces, como eso va para estructuras que están a nivel superior, entonces la neurona postganglionar, la neurona, este axón de la neurona postganglionar, sube hasta por acá y aquí establece sinapsis con la neurona postganglionar. Con la neurona postganglionar. Y esta neurona abandona el tronco simpático formando nervios periarteriales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros acá tenemos una arteria. Esto es una arteria. Periarterial quiere decir que este axón de esta neurona postganglionar envuelve ese vaso sanguíneo. Por eso dice peri, que lo envuelve Porque los pre arteriales. atrás, ¿Cómo? pre atrás o antes, ¿Qué? En pre de atrás o antes. Pos, que es después, Después. para, que son paralelos, peri que envuelve. Los peri lo envuelven las arterias, es decir, los axones de las neuronas postganglionares abandonan el tronco simpático como nervios periarteriales. Nervio periarterial es un nervio que envuelve un vaso sanguíneo y se va hacia dónde? Hacia ese músculo. Estas están ahí como ejemplos, pero hay muchos más. Esa sería la segunda. La tercera que dice como nervio simpático. Entonces, los axones postganglionares se agrupan y viajan como nervio simpático. A veces lo que hacen es que acá establece la sinapsis, acá es como si hiciéramos este dibujito acá también, que acá tuviéramos otra de estas, como si acá tuviéramos otra de estas. Entonces eso sería un axón y una neurona. Preganglionar, eso sería un axón. Eso sería el axón y una neurona. Y ellos salen y se agrupan y viajan como nervios. Aquellos lo que hacen es, lo que hacen es subir. Ellos se hacen esto y salen junticos. Y después de que salen junticos, se agrupan. Es decir, se agrupan y viajan como nervios propios del sistema nervioso simpático. ¿Hacia dónde viajan? Hacia las estructuras que tienen que inervar. Les dice, ejemplo, nervios simpáticos que llegan al plexo cardíaco. Ya vea que estos de aquí salen varios y ellos se juntan y se van hacia el otro.
Y la última de que forman nervios blancos. Eso quiere decir que ellos llegan. Las fibras no hacen sinapsis en el tronco simpático, sino que lo atraviesan y llegan a los ganglios prevertebrales. Entonces, no va a ser sinapsis acá, sino que la sinapsis se hace en el ganglio prevertebral. Las fibras no hacen sinapsis en el tronco simpático. ¿Cuál es el tronco simpático? Este de acá. Sino que sale y hace sinapsis con ganglios prevertebrales. ¿Cuáles ganglios prevertebrales nosotros decimos? Sería como el entérico superior inferior, la aórtico renal y el renal. Y va a inervar qué tipo de estructuras. Las vísceras abdominales y las pélvicas. Es la que nosotros lo tenemos acá. Estas paredes, estas fibras de ahí. Esas serían las otras cuatro vías. Ahora vamos a ver la división parasimpática. Yo creo que ese coso se le va a pagar. Parece ser. Entonces vamos a ver sistemas nerviosos parasimpáticos. Entonces, los cuerpos de las neuronas parasimpáticas preganglionares se encuentran en los núcleos del tronco encefálico, que nosotros ya vemos el tronco encefálico. Entonces, las neuronas preganglionares parasimpáticas se encuentran en el tronco encefálico y en los segmentos sacros de S2, S3 y S4. O sea que si nosotros hablamos de, si yo miro cuál es el origen del sistema nervioso simpático, es tórax lumbar. Y si hablamos del origen del sistema nervioso parasimpático, tiene origen cráneo sacro. ¿Por qué cráneo? Porque algunas neuronas parasimpáticas preganglionares se encuentran en los núcleos del tronco encefálico. Y las otras neuronas preganglionares parasimpáticas se encuentran en las astas laterales de la sustancia gris de los segmentos sacros S2, S3 y S4. Entonces, lo que es nosotros tenemos, de acá tenemos el oculomotor, el facial, el glosofaríngeo y el bajo. Quiere decir eso, acá. Es decir, los cuatro pares de labios, los cuatro pares, los cuatro pares laterales. Entonces sería el oculomotor,
sería facial, el glosofaríngeo y el vago. O sea, esos cuatro pares craneales tienen función parasimpática. Y esos cuatro pares craneales inervan estructuras de la cabeza. Oculomotor, sí. Sería el oculomotor, el facial, el glosofaríngeo y vago. Y el 80% de la información del sistema nervioso parasimpático sale por fibras que pertenecen al nervio vago. Entonces ahorita vimos el cuadro que comparaba el sistema nervioso somático con el entorno. Ahora vamos a ver la comparación entre el simpático y el parasimpático. Entonces dice, las fibras preganglionares son cortas. Hasta de acá me voy, miremos esto de acá, yo veo. Sistema nervioso parasimpático, las fibras preganglionares son cortas y las fibras postganglionares son largas. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros miramos, eso tiene que ver mucho con la ubicación de los ganglios. Entonces, si nosotros miramos los ganglios del sistema nervioso simpático, ellos están muy cerca. El recorrido que hacen. Esto es una neurona preganglionar, ¿cierto? Esta es la neurona preganglionar y esta es la axón de la neurona. ¿Qué decía ahí? Que el axón de las neuronas preganglionar era corto y que el axón de la neurona postganglionar era muy largo. Entonces tiene que ver mucho con la ubicación de esos ganglios. Entonces, si nosotros miramos el sistema nervioso parasimpático, sería lo contrario. Acá que nosotros tenemos acá la neurona postganglionar, la neurona postganglionar, es decir, que ya hace sinapsis con la neurona postganglionar prácticamente casi llegando al órgano receptor. Es la que está la preganglionar es muy larga y la otra era corta. Y aquí la neurona postganglionar es demasiado corta, a diferencia del sistema nervioso simpático. Entonces, las neuronas preganglionares, sistema nervioso simpático, son colinérgicas. ¿Qué quiere decir colinérgicas? Que liberan acetilcolina. Y las neuronas preganglionares del sistema nervioso parasimpático tienen la misma. Son colinérgicas. ¿Dónde está la única diferencia? En estos diagramas. Después de que ahorita nosotros vimos que las postganglionares liberan adrenalina. Estas neuronas son adrenérgicas y las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático también son colinérgicas. El origen del sistema nervioso simpático es en la mente, segmentos torácicos en los segmentos pares L1 y L2. Y cuando nosotros miramos las fibras nerviosas del sistema nervioso parasimpático, se originan
estos nervios craneales. No vas a copiar este igual, no vas a copiar este quinto, que sería el óculo motor, el facial, el ofaringe, el bajo. Entonces, todas las terminaciones de las neuronas postganglionales del sistema electrosimpático liberan acetilcolina. Y la mayoría de las terminaciones del sistema electrosimpático liberan noradrenalina. Ya ves como la principal diferencia que nosotros. La adrenalina, no sé si nosotros receptores. Cuando nosotros hablamos de la noradrenalina, ella tiene, cuando nosotros dimos muchos de los nombres, los receptores tenían un neurotransmisor específico. Es por decir, este neurotransmisor, que es la noradrenalina, utiliza receptores de tipo alfa y beta. Y los receptores colinérgicos utilizan receptores muscarínicos y nicotínicos. El sistema nervioso simpático favorece la vigilia, el estar despierto, y lo contrario de la vigilia es el sueño. Se prepara para la lucha o huida, favorece todo lo que son funciones basales. Y aquí, este yo ya los había mostrado el semestre pasado, que es la acción que ejerce el sistema nervioso simpático y parasimpático. Esa actividad. Lo habíamos visto, ¿no? El semestre pasado. Bueno, vamos a dejar ahí. Mañana hemos de los transmisores, mañana La mañana externa. ¿Cuándo se puede ir al trabajo? No, pero estoy haciendo desde las 6 de la mañana. Mañana ya está de las 4. Ya no. Y me está sentado en un salón de clases sin interactuar, es que no hay que uno interactúe.